Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este conversatorio, esta charla, esta juntanza que dicen en los sures. Trabajadoras somos todas, alianzas por un reconocimiento del trabajo de mediación cultural, que para ahí va un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué trabajo hacemos? ¿Qué sería considerar la noción de trabajo cultural para juntarnos y pensar las condiciones materiales de la existencia? Y así mientras todas llegamos y nos sentamos, pues voy a empezar con los agradecimientos, que sé que es un poco, parece tedioso cuando se suceden mesas, ¿no? Pero hay que agradecer siempre y todo lo que no se dice no existe, queda invisibilizado. Así que comienzo por dar las gracias a las compañeras del Museo Thyssen de Málaga, que con tanto cariño y cuidado y buen hacer han trabajado mucho durante muchos meses por convocarnos a todas y a todos hoy aquí. Y bueno, a las fotógrafas, a las técnicas, a las limpiadoras, a las compañeras de seguridad, todas aquellas cuyo trabajo invisible hace real, sostiene estos espacios donde podemos encontrarnos y juntarnos para pensar. A todas las personas que habéis venido a compartir y las personas que estuvisteis con nosotras ayer en el Museo de Málaga por la tarde, en el taller, que fue un espacio increíble, ¿no? Como explosivo. Venimos muy movilizadas por la generosidad y por el posicionamiento y la honestidad de todas las personas que participasteis, que participamos, desde lugares muy distintos de esta ecuación, ¿no? Que nos junta en el trabajo cultural, desde dentro, fuera de la institución, empresas, mediadoras, artistas, trabajadoras culturales, todas, y fue muy potente. Entonces, también quiero agradecer a las compañeras del comité, a las científicas del comité, cuyas conversaciones en estos meses también han nutrido y han enriquecido todo este encuentro, pero también esta reflexión que yo me he atrevido a traer hoy. No penséis que este es mi tema, ¿no? Estoy un poco haciendo un ejercicio de riesgo, de salto al vacío y de vulnerabilidad, porque creo que para mí ha llegado el momento en mi vida y en mi carrera de implicarme con cuestiones que antes me sentía en un lugar que no me podía implicar. Y bueno, todo este agradecimiento. Entonces, como habéis podido imaginar, nuestro tema es como más arduo, ¿no? Es más duro, bueno, requiere, ¿no? Muchas veces es como... Pero en este comité, por ejemplo, una de las cosas que hablamos era que la cuestión de las cosas... Yo es mi primer DEAC, estoy feliz de entrar en esta comunidad, pero de otras compañeras que sí que habían estado organizadas y nos dieron muchas claves también de cómo entender este espacio, pues se mencionaba que la cuestión de las condiciones materiales siempre está, porque obviamente atraviesa todo, siempre acaba saliendo de una manera u otra, pero no, muchas veces no le damos como un lugar propio, ¿no? Como un tiempo y un lugar propio para que se pueda desarrollar con todo el trabajo también, ¿no? Sensible y de violencias que nos atraviesan y de contradicciones e incomodidades que tiene hablar de este tema, dárnoslo, ¿no? Y darle un lugar en el encuentro. Así que estoy muy contenta y muy honrada de poder estar aquí con todas y por supuesto a las increíbles mujeres, personas, seres humanas que están aquí conmigo en la mesa y Paca que está ahí abajo y también Sara Martín de Amecum que no está, ahora comentaremos, que han nutrido también otras conversaciones paralelas, ¿no? Que hemos ido teniendo, compartiendo recursos, reflexiones y posicionamientos sobre este tema, así que gracias a todas. Vamos a ver si me hago con el dispositivo. Y bueno, no podíamos empezar a hablar de esto, ¿no? Sin traer a colación desde el absoluto respeto y sin ninguna intención de tomar la voz de nadie, pero no nos sentíamos cómodas con empezar una conversación sin mencionar lo que está pasando aquí en el territorio, ¿no? En Málaga, y la situación que 27 trabajadoras del Museo CAC están viviendo ahora mismo y otras tantas de otros dos museos, ¿no? De la situación de inestabilidad, de no saber qué va a pasar con tu trabajo, con tu práctica, con la institución de la que formabas parte, ¿no? Y que también nos ayuda
a entender cómo quizá en este país durante años ha habido una política, ¿no?, de crear equipamientos culturales que no ha venido acompañada de un análisis quizá real de las comunidades, de los recursos y de las necesidades y especificidades que tiene el trabajo cultural. Quizá, ¿no?, el análisis que podemos hacer ahora de compartir herramientas y experiencias que están sucediendo y que se enfrentan a situaciones similares y también muy distintas, ¿no?, y siempre situadas, pero la pregunta que vamos a lanzar hoy tiene que ver con cómo nos podemos encontrar desde nuestras distintas estructuras y roles, ¿no?, y cuando pasa algo así, poder juntas acompañar a las compañeras del CAC del modo que de manera colectiva decidamos, ¿no?, pero hacernos visibles, porque no son 27 personas lo que está pasando aquí, habla de todas y todos nosotros, ¿no?, estemos en la institución, fuera, dentro. Vale, hemos empezado a menos 20, yo creo, ¿no? ¿Es posible? Voy a empezar a contar mis propios tiempos porque yo hablo mucho. Entonces, nada, mostrar nuestra solidaridad con vosotras y futuros espacios transversales donde podamos trabajar esto. Ayer en el taller se trabajó y esta tarde también. Y bueno, estamos con vosotras, compañeras. Ánimo y fuerza. Y esta diapositiva tiene un poco que ver con quién soy yo, qué hago aquí. Yo soy Sara Buralla, trabajo en el Museo Reina Sofía, en Madrid, en un área de lo que durante mucho tiempo ha sido el Departamento de Actividades Públicas, pero ahora el museo está en una nueva etapa, también de reestructuración. Y bueno, nuestro pequeño departamento, célula activista, a veces pequeña, a veces grande, elemento que disrumpe un poco las lógicas que se esperan en el museo, es Museo Tentacular, en el que desde hace pues como unos 15 años y antes bajo el nombre de Museo en Red venimos convocando colaboraciones sostenidas en el tiempo a lo largo de años, con convenios, con toda su parte también administrativa, con una serie de agentes y colectivos no necesariamente artísticos, algunos sí, como la Red La Internacional, que es una red de museos europeos, pero también con otras agencias que vienen más de la fuera de los museos, ¿no?, de los colectivos sociales, de los movimientos sociales, de las luchas, del barrio también de Lavapiés, bueno, toda una trama afectivo-política que pretende afectar el museo hacia adentro, no solo programar cosas, sino transformar lógicas y crear posibilidades, ¿no?, de alianzas. Entonces, en todo ese trabajo que hacemos y que yo he hecho desde distintas posiciones a lo largo de mis ya muchos años en el museo, que muchos han salido también ya en otras conversaciones, ¿no?, aunque no fueran sobre las condiciones materiales, ¿no?, sobre esa precarización, la inestabilidad, los roles que una tiene, cuando está legitimada o no. Yo durante muchos años no he sido empleada pública, ahora hace un año lo soy, después de un proceso de oposiciones, y también es un poco, por eso decía, desde este momento me atrevo a convocar una conversación para intentar hacer esa juntanza con otras que no tienen por qué ser como yo, pero con las que creo que la conversación es también urgente. Bueno, no sé si se entiende, pero es un poco desde ahí, desde esa humildad, ¿no?, de traer. Yo llego a las trabajadoras somos todas y a la cuestión de las condiciones materiales en el arte a partir de experiencias que no tienen que ver con el arte o con la mediación específicamente como tal, con la noción del sindicalismo feminista, porque una de estas redes con las que trabajamos es la Laboratoria, Espacios de Investigación Feminista. Ahora voy a pedir a mi compañera Paca que me eche un cable, o Hanna, o cualquiera que podáis, porque he traído algunos materiales de la Laboratoria que me gustaría que pudiéramos circular. Todo está descargable en su web y bueno, aquí tenéis dos publicaciones de la Laboratoria, una con las jornaleras de Huelva en lucha y otra con Riders por Derechos, y también estos materiales de territorio doméstico, el colectivo de trabajadoras de hogar y de cuidado, bueno, este es su disco, pero podéis ver también, ellas son otra de las que iniciaron esta línea, que rule por ahí, sí. De sindicalismo feminista o feminismo sindicalista, ¿no? Y en 2020, con la Laboratoria en el museo, organizamos las primeras jornadas que se llamaron El feminismo sindicalista que viene, Trabajadoras somos todas. El título, literalmente, ¿no?, tomado las palabras de las compañeras para traerlo a este marco. Y en 2020 organizamos las segundas jornadas que se llamaban Organizarse es empezar a vencer.
segundas jornadas por un feminismo sindicalista. Esto es la web de la laboratoria, que os animo a visitar. Ellas vienen haciendo trabajos con colectivos feministas de base en relación al sindicalismo, colectivos cuyas condiciones materiales de vida son mucho más complejas que las del sector cultural. Pues hablamos del colectivo de prostitutas de Sevilla, ¿no? Las jornaleras de Huelva, las trabajadoras de hogar, que a veces sin una patronal o a veces sin un reconocimiento de su trabajo como trabajo, han conseguido organizarse y están consiguiendo cambiar legislaciones y están consiguiendo cosas, ¿no? Y traigo esto, ¿no?, como para que nos movilice también y nos traiga un poquito de esperanza a nuestras propias luchas. Esta es, bueno, esta ilustración que hizo Coco Guzmán para las jornadas de feminismo sindicalista, que es una especie de Guernica de mujeres en lucha, también me parecía como bonito traerlo. Eso, os animo a que veáis la laboratoria. Y aquí sí voy a leer rápidamente esta frase. Un feminismo verdaderamente transformador debe colocar en el centro las condiciones materiales de la existencia y ser capaz de construir un sindicalismo basado en redes estables de apoyo mutuo, que politicen problemas individuales y permitan conectar las luchas, interseccionando las opresiones de raza, género y clase. Por ese motivo, este encuentro recupera la consigna de una compañera del primer encuentro, que era organizarse es empezar a vencer, ¿no? Entonces, ¿qué sindicalismo es posible? ¿Cómo podemos organizarnos? ¿Qué asociacionismo? ¿Qué estructuras? ¿No? Y nada, súper rápido. En otros territorios está pasando. Esto es la Unión de Trabajadoras del Arte Contemporáneo en Atenas. En el contexto de Grecia en la pandemia ha surgido un sindicato que apoya y representa a los profesionales del ámbito de la cultura en general y específicamente del arte contemporáneo. Trabajadores no solo artistas, digamos, ¿no?, trabajadoras del arte contemporáneo, y eso que surge muy bien en el contexto de la pandemia, o también el proceso de asambleario que se está viviendo en Venecia, con todas las personas trabajadoras de la Bienal, ¿no?, que extractiviza y que sacan, en un marco en el que Italia no tiene ni sueldo mínimo, o sea, si no tiene un salario mínimo, pues las trabajadoras de la Bienal también se están organizando para crear un sujeto colectivo, ¿no? Y perdón, porque ya me he extendido, os animo también a que lo busquéis y veáis un poco en lo que están trabajando. Bien Aloceno se llama este proceso. Y ya con esto, bueno, perdón, y Amecum, como decía, las compañeras de Amecum han formado parte de esta discusión desde el principio. Amecum es la Asociación de Mediadoras de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que desde hace unos años tiene un grupo de trabajo de condiciones materiales. Y vienen haciendo un trabajo muy bueno. Aquí también os traigo, para rular por favor, este es el informe que curiosamente se llama Un lugar donde encontrarse, ¿no? Lo digo por otro lugar posible, un lugar donde encontrarse para negociar nuestras condiciones de vida, ¿no? Ese informe lo han redactado este grupo de condiciones materiales con un trabajo, ya digo, muy ¿no?, que han hecho muy pocas personas, porque una de sus demandas es: somos pocas, tendríamos que ser más, asociémonos, ¿no?, unámonos, metámonos en los grupos de trabajo. Pero hicieron este informe de análisis de las condiciones ahora, los convenios, los pliegos, desde un poco su punto de vista y asesorándose con abogadas de la Fundación Gabeiras. Así que os invito también a que sea un material de consulta para todas. Y bueno, ¿por qué no está Amecum hoy aquí? Pues tiene que ver, la no presencia de Amecum tiene que ver con la imposibilidad de sostenerlo con el cuerpo, por las muchas violencias que atraviesan la vida de las mediadoras culturales y de las trabajadoras culturales, como son los procesos judiciales y la indefensión, la precarización, y esta idea de somos pocas en la lucha, necesitamos ser más. Y están aquí con nosotras, está su trabajo, y por supuesto esto es un pasito en una conversación que sigue y en la que Amecum tiene muchísimo que decir y ha dicho muchísimo, así que les mandamos un abrazo y están con nosotras también. El informe, que lo tenéis online. Vale, entonces, ya empezamos. Un poco esto era poner 4 notas en el aire para también poder agarrarnos en la conversación y agarrarnos en la conversación con vosotras también, ¿vale? Desde esta humildad y desde este querer aprender, y también en la trama de que hablábamos y nos compenetrábamos, a través de Fran conocí la experiencia de la plataforma andaluza de danza. Entonces han venido las compañeras Irene y Natalia,
y les vamos a dar la palabra. Un poco la idea era tocarnos con otras artes, entender que no, que danza y arte contemporáneo no están separadas, que somos las mismas, algunos problemas son distintos, pero muchos son comunes, y su experiencia traía importante que son las trabajadoras de la danza también, no las coreógrafas o las bailarinas, o esa visión como más transversal. Entonces, bueno, Irene Cantero estudia escenografía y coreografía en Madrid, años más tarde realiza el Master New Performative Practice en Estocolmo y actualmente está empezando una tesis doctoral en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Vive y trabaja nómade, como comentábamos el otro día, ¿no? Porque las escénicas, las artes vivas son así. Natalia Jiménez Gallardo es bailarina, coreógrafa, improvisadora, docente y terapeuta shiatsu. A lo largo de los años ha explorado acercamientos muy distintos para pensar desde el cuerpo. Desde 2020 dirige y gestiona las jornadas de artes del movimiento y el cuerpo Semana Sana, que me encanta. Es cofundadora del Grupo La Bolsa, donde dialoga e investiga sobre prácticas performativas de la creación en vivo. Y bueno, ha trabajado en multitud en las principales instituciones dedicadas a las artes vivas aquí en España y fuera también. Así que Irene, Natalia, muchas gracias. Os doy la palabra. Gracias. Hola, sí, por la invitación. Y buenos días. Voy a hacer vamos a hacer un retrato de la Asociación Andaluza de Profesionales y Compañías de la Danza, que pueda dar un marco de qué es lo que hacemos y poner el foco en por qué nos asociamos. Quiero decir que parte de mi trabajo se ha desarrollado en Cataluña, donde era socia del APDC, y ahí estaba en un rol más de beneficiaria de todo el trabajo que se hace para que mejoren nuestros derechos y estar asesorada y estar respaldada. Cuando bajo por unas cuestiones personales a vivir de mi trabajo desde Andalucía, me doy cuenta que esto no va de beneficiarse, que esto va de remangarse. Pues estoy en remangada. Entonces ahí empezamos a aprender juntas, con las que la asociación ya tenía un recorrido, porque llevamos ya 15 años, este año celebramos los 15 años, entonces comienzo a trabajar en la junta directiva y estoy 4 años de presidenta de la asociación PAT, Irene también como vocal, y empezamos a leer síntomas o problemáticas que hay. Como esto es una conversación extendida entre el cigarrito, el taller y tal, pues hay algo que a veces se me... de tirar del... ¿Qué quiero decir? ¿Qué estaba diciendo? De tirar del hilo, de... No sé si está llegando. La continuidad entre los espacios de trabajo, quizá, que hemos compartido, conversaciones fuera... Sí, pero se me ha ido, da igual, ahora volverá. Sí, que hay algo de cómo trabajar, o sea, darnos cuenta de cuáles son los síntomas y cuáles son las problemáticas. Y una de ellas son lo de las luchas, lo ha dicho Amparo, creo. Sí, esta cosa de no estar todo el rato en la lucha. Y se identificaba por la especificidad que es la danza en sí, o la trabajadora de la danza. ¿De qué nos damos cuenta? De que no está presente en Andalucía, y que tenemos que hacer una pedagogía de contárselo a las instituciones, que es moverse, que es el cuerpo, que además es una palabra que ahora usamos constantemente desde muchos ámbitos, pero que de alguna manera las trabajadoras de la danza estamos todo el rato en esa práctica. Entonces hay que contárselo. Hay técnicos que te oyen y hay otros que están muy por debajo de poderte oír todavía, entonces hay todo un trabajo de pedagogía, ¿no? De contarlo. Y también estábamos comentando que no está presente y también está muy diluida, que es algo que en estos días hemos encontrado un común con lo que llamamos mediación, ¿no? Como, en la danza pasa y en Andalucía, que es un terreno muy vasto, pues pasa, porque danza es muchas cosas, hay muchas profesiones metidas en danza, hay muchos estilos de danza, hay muchas maneras de entender la danza y hay muchas necesidades diferentes. Entonces, como ahí... Y en un principio el síntoma era que había peleas sobre mi lenguaje es este, el otro, total. Que se empezó a trabajar sobre un plan estratégico de la danza de aquí a muchos años.
un término de la composición instantánea, de la coreografía, es cómo organizamos el tiempo y el espacio. Pues nosotros empezamos a hacer un plan estratégico. Llamamos a Eva Moraga, que supongo que a algunas os sonará, que es asesora cultural y abogada. ¿Para qué? Para trabajar en un informe que también tenga una terminología que permita que haya un acercamiento y una conexión directa. Porque si no, tú vas a la institución, o sea, no a la institución, a hablar en la oficina con aquel que tiene el sueldo y que tú no lo tienes, a charlar sobre eso, y entonces aparece como una dificultad de esa comunicación. Entonces, pues este plan estratégico que Eva Moraga nos ha ayudado a generar, nos lleva a encontrar un común, que es que podamos vivir de nuestro trabajo. Poner en valor todos los elementos de la cadena, que son, pues sí, la bailarina no solo está en el escenario, hay producción, hay distribución, hay no me quiero distribuir, hay quiero investigar. Por ejemplo, investigar en Andalucía, ¿eso qué es? Perdona. ¿Hay alguna ayuda? Perdona. ¿Desde la danza? Desde la danza, ¿eso qué es? Perdona. O sea, es como que somos un poquito el encargo lúdico de las cosas. Entonces, todo eso es un trabajo de deshacer todo el tiempo. Ese plan estratégico de la danza está en las redes, está en la web. Y luego también generamos un informe con Eva Moraga y todas las socias, donde se nos hace un cuestionario sobre el centro de creación coreográfica que queremos. Otra vez es qué centro de creación coreográfica queremos. Entonces hace un estudio de todos los centros de creación coreográfica que hay en el mundo y entender cuál es el que quiere la comunidad de aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, otro de los síntomas que yo he detectado todo el rato es que tú miras a Cataluña con agravio comparativo por esta cosa de soy de Jaén, hola, ¿qué tal? Venga, voy a intentarlo. Y entonces lo que hacíamos era un corta y pega de cómo lo hacían. Y la cosa es cómo nos podemos unir con todas las asociaciones, porque realmente hay una red de trabajadoras de la danza que se llama Danzate, donde está País Vasco, Asturias, todas las asociaciones dentro del Estado. Otra vez. La neurodivergencia ha vuelto. O sea, ha saltado de sección, pero no pasa nada. Bueno, ese centro de creación coreográfica, gracias a ese centro de creación coreográfica, pasa en paralelo también para no luchar con un centro de creación coreográfica que se supone que hay. Que se supone viene que impuesto desde la institución, que yo que sé, alguien, un político que tiene una idea X de lo que cree que necesitamos, dice, oye, mira, esto para vosotras. Y nosotros decimos, ¿esto qué es? Entonces, ahora estamos en el Estadio Olímpico de Sevilla, para que lo ubiquéis, que es un centro de creación coreográfica para todos los andaluces, también para la Andalucía oriental. En el subsuelo. Al lado del parking. Sí, y arriba hay un estadio. Sin luz natural. Arriba se juega al fútbol y en el sótano y hay estamos conciertos bailando, de David ¿vale? Bisbal. Que no es una metáfora, es una realidad. Es real. Yo no quiero ir allí a hacer nada. Entonces, este enfado se articula generando el centro de creación coreográfica y que es queremos. andaluz, que él lo ha dicho ya, está en Sevilla allí, pero es andaluz, que ese es otro tema. Entonces, otra manera en la que respondemos es con muchos proyectos. Ahora mismo estamos respondiendo. ¿De qué manera responde la Asociación Andaluza de Danza? Generando a veces proyectos, que os puedo nombrar Vertebración, que es más de creación, Danciberia, que es un proyecto transfronterizo con Portugal, para unirte con el sur de Portugal, que es un territorio donde somos primos y no tienes que mirar internacionalmente siempre allí, sino que al ladito, primos, tenemos una situación parecida y nos unimos, es una manera de generar vínculos. Danza en lo rural también, que se llama Bailando en Plata, hay que darle unas vueltas. Yo me hubiera gustado que hubiera venido la comisión. Sí, pero bueno, tira hacia Andalucía, Extremadura. Ruta de la Plata. Pero sí que esté la danza dentro de los pueblos y en el ámbito rural. Y están los premios PAT, que genera como muchísima dicotomía dentro de la asociación, porque hay gente que no quiere ser reconocida así y otra sí, pero en lugar de luchar lo que decimos, vale, esta comisión, a mí me late esto, porque formo parte de esto, a mí me late más el trabajo con la interlocución. ¿Y está bien celebrarse? Sí, exactamente. Y hay más proyectos y luego hay algo muy importante que son las jornadas de profesionalización. Estas jornadas de profesionalización aparecen como estrategia y cambian su contenido según el lugar donde suceden. Por ejemplo, Jaén. Generamos alumbranza, que el tejido en Jaén sería academias de danza autónomas y que están unas separadas de otras.
tú vas al ayuntamiento y no saben que hay un dinero que debería ir destinado hacia allá. La asociación se encarga de hacer, la fuerza que tiene la asociación es de no dejar a que una trabajadora de la danza vaya sola al ayuntamiento, sino que vaya en nombre de la asociación, y eso fue a lo que fuimos, y a invitar a que fueran allí y tener ese diálogo. Pero entendamos que no es lo mismo en Sevilla, que el diálogo, todavía puedes hablar de proceso creativo. En Jaén son academias y están intentando tener sus alumnas, y por favor que... Entonces ahí fue un trabajo más de recoger y poner voz y juntaros. En San Lucas de Barrameda, llamadas por todo esto está sucediendo, esta jornada, llamadas por la institución, que eso es que de alguna manera hemos conseguido dar unos pasitos y ser referentes, porque nos necesitan. Entonces esto está muy guay. San Lucas de Barrameda, alumnas de quinto y sexto de conservatorio de Cádiz, ese es el público al que te diriges para cuestionar qué es la profesionalización. Los conservatorios y el ámbito, y trabajar, ahí hay un precipicio, hay un suicidio real de qué pasa entre salgo de estudiar y cómo me dedico a lo que quiero. No tienen referentes dentro de esto, y entonces nosotras nos encargamos de generar esos puentes. Estamos agotadas, hay que decirlo, no me voy a engañar, porque estamos todo el rato respondiendo a lo que la institución no hace. Entonces estamos trabajando mucho en decirle tómalo o apóyalo. Actualmente nos financiamos con el apoyo más grande económico es del INAEM. La Junta de Andalucía, está grabado, todavía no está ayudando con el tema de los pliegos, me lío, pero la cosa es que las asociaciones no pueden acceder a esa partida económica en subvenciones, pero nos apoyan a través de instalaciones públicas, porque sí que estamos ocupando todos los espacios que podemos, porque son nuestros, y a la vez, otra vez, ayuda, apoya pequeños proyectos, ¿no? La Junta, eso como es. cosas puntuales, Sí. Y luego tenemos ayuda de ayuntamientos o de diputaciones, o sea, depende de qué proyecto vayamos a hacer o vayamos a abordar, pues llamamos a una puerta u otra. Quiero decir, la jornada dale. que se Dale, ha escapado por ahí, es importante que también hemos empezado hace ya un rato a ubicar las jornadas en festivales, porque es importante que la danza no esté solo en esos lugares de exhibición, sino que la danza no es solo exhibición, sino la danza es todo este otro trabajo, que es educación, que es social, que es investigación, como que es transversal. Entonces ahí ubicamos en festivales que son más Cádiz en Danza, Danza Valencia, otro tipo de contextos de encuentro, y para repensar otras cosas en torno a la danza. Y me parece importante, nos parece importante como colocarlos en esos contextos. Sí. La unión de la red de trabajadoras de la danza, lo que nos ha hecho y nos ha permitido es, yo me relaciono con la Asociación Catalana, la Valencia, nos vamos contando, hacemos nuestros retratos, nuestras radiografías, y nos encontramos, por ejemplo, que la Asociación de Murcia tiene 3 socias, que la nuestra tiene 130, un solo trabajador y mucha gente haciendo cosas porque sí, o en las comisiones a veces sí que hay partidas económicas, intentamos cuidarlo, pero en la de Cataluña hay 500 o 600, los datos fatal, Natalia, y al mismo tiempo hay 9 trabajadores contratadas. Entonces, bueno, en lugar de compararnos, que haya un agravio comparativo, lo que hacemos es unir fuerzas y también a través del tema de... hay 3 de ellas, Asturias, Valencia y Cataluña, Creo que Madrid. Y Madrid, exactamente, que son la asociación de carácter sindical, la nuestra es de carácter cultural, y lo que hacemos es trabajar a través de Danza T, a través de ellas, en estas asociaciones, en el Estatuto del Artista, piedra dura, y en transiciones laborales, por la especificidad que tiene el trabajo con el cuerpo y desde el cuerpo. Sí. ¿Tendríais ya que Más. hacer Por ahí, Dale. por ahí está. Yo tenía una cosa más que se ha dicho estos días que tiene que ver con que me haya sido una reflexión interesante sobre la mediación que comentó, creo que Johanna el otro día, sobre
el estar en un lugar más invisible, o sea, como lo del protagonismo. Nosotros nos encontramos en la cara B, que estamos todo el rato siendo las protagonistas. Venga, hazte un baile, venga, hazte... ¿Sabes? Y hay todo un trabajo invisible, que es lo que la asociación está intentando, por un lado, desde dentro contárnoslo, porque si no, no estamos fuertes, y por otro lado, generar puentes para que se escuchen. Yeah. Pues muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Vale, y vamos a pasar ahora a las compañeras de Unión de Trabajadores Madrid Destino, que yo he tenido la suerte de conocer esa experiencia por cruces varios de la vida y fue como, ¿what? Esto está pasando en mi ciudad, Dios mío, tenemos que ponernos a trabajar juntas. Además han venido 3 compañeras, las que estáis en el taller esta tarde podremos ahondar más en el caso de manera concreta. Ayer lo hicimos con mucho detalle y es chulo porque es muy movilizador y te da como claves muy concretas, ¿no? de la posibilidad de un sindicalismo que nos incluya, que nos cuide y donde estemos aliadas. Entonces, Estíbaliz Robles, Estíbaliz es licenciada en Documentación, con máster en Documentación Audiovisual y graduada en Educación Social. También los perfiles es interesante, ¿no? Las alianzas, con especialización en Desarrollo Comunitario. Desarrolla su ámbito profesional en el ámbito público, concretamente en las prácticas turísticas, culturales y artísticas vinculadas a lo social. Desde 2010 ha colaborado con distintas entidades sociales, tanto a nivel de ocio para personas con discapacidad, como a nivel de cooperación internacional con personas en riesgo de exclusión social en Nicaragua, como a nivel sindical, formando parte de un sindicato independiente que apuesta por una nueva forma más horizontal y participativa a la hora de hacer activismo sindical. Hasta 2018 su vida profesional estuvo centrada en la documentación audiovisual, siendo a partir de esa fecha cuando orienta su actividad hacia el ámbito cultural y ahora es responsable educativa del Teatro Circo Price en Madrid. Azucena Clet es gestora, investigadora y productora cultural que desarrolla su trabajo en torno a las prácticas artísticas vinculadas a lo social. Desde 2007 desarrolla el programa experimental Intermediae en Matadero, Madrid, donde ha contribuido a la conceptualización y desarrollo de varios programas de acción e intervención en el espacio público. Entre 2015 y 2019 trabajó además como asesora del área de cultura y deportes del Ayuntamiento de Madrid, aquellos 4 años del Ayuntamiento de Madrid, aquella época que vivimos todos, en el desarrollo de políticas culturales. Es licenciada en Filosofía, posgrado en Comunicación y máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, que compartimos ese background. Y no me voy a dejar a Paca, que está aquí en primera fila, ya está con nosotras también aquí, Francisca Blanco Olmedo, que es gestora e investigadora cultural en los programas Media Lab e Intermediae, donde desde 2003 ha desarrollado numerosos proyectos culturales y multidisciplinares. Investiga sobre prácticas artísticas de carácter social y su relación con nuevas formas de producción cultural. Así que nada, muchas gracias compañeras por estar aquí hoy, os dejo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias Sara y Frank. Para nosotras la verdad que en el inicio de esta conversación trenzada, porque de alguna manera nos trenzamos también con Amecum y con su ausencia, que ojalá de alguna manera hagamos presencia, y con vuestra conversación, que ha sido fascinante escucharos hablar en tándem, por cierto, completamente. Bueno, como os decía, agradecemos mucho la invitación. Cuando Sara habíamos compartido un poco esta perspectiva del sindicalismo, nosotras compartimos geografía y territorio cultural en Madrid en sentido amplio, tanto institucional como politizado, como geográfico, porque nos situamos a apenas en el kilómetro, no sé cuánto. Exactamente, somos nuestro kilómetro cero. Y nada, en uno de estos intercambios de prácticas institucionales le contamos la experiencia un poco que estábamos desarrollando en UTEMAD. Y bueno, nos resultó inspiradora en partes iguales. Ellas además en aquel momento, junto con María Mayol, estaban en el tránsito a tener unas condiciones laborales dignas. Por situar, nosotras 3 compartimos trabajo cultural en empresas públicas con vocación social, ámbito de producción de contenidos culturales y mediación en el sentido amplio del término, vinculadas a una empresa pública de cultura que se llama actualmente Madrid Destino.
Dentro de Madrid Destino somos perfiles bueno, pues con cierta reflexividad crítica, con capacidad de generar contenidos críticos, pero compartimos un espacio profesional con perfiles mucho más amplios vinculados al ámbito del teatro, al ámbito un poco de la infraestructura cultural en sentido amplio, pues eso, perfiles desde mantenimiento a producción, comunicación e incluso con dos áreas más dentro de la empresa pública, que es turismo y explotación de espacios públicos, que también son compañeros profesionales. En la charla de hoy nos situábamos un poco en la perspectiva cultural, porque lo que sí que compartimos es una mirada amplia por cuál sería un nuevo sindicalismo cultural que nos permita entrelazarnos en las luchas un poco más allá de los derechos culturales como trabajadoras que compartimos en Madrid Destino, con el tejido cultural para el que trabajamos y para el que también queremos unas condiciones dignas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las condiciones materiales del trabajo cultural, nos interesaba también esa mirada amplia que ponía Sara en el título, de entender la mediación dentro de un marco de perfiles, ¿no? Es que nos inscribimos todos en el ámbito del trabajo cultural y desde esa diversidad nos interesa generar esas alianzas, ¿no? No significa que no debamos responder o pensar la especificidad y la vulnerabilidad de ciertos colectivos, pero sí que pensamos que generando esas alianzas somos más fuertes. La experiencia de UTEMAD, que ya la va a presentar un poquito más en profundidad, se inicia prácticamente al inicio de la fundación de la empresa pública. La fundación de la empresa pública se inscribe en un marco de políticas públicas muy concreto en los años 2000, en proyectos como neoliberales, en políticas de producción de empresas públicas, que se relacionaba con cierto cuestionamiento de la eficacia de la administración pública. Ahí suceden muchos fenómenos, ¿no? Pues desde gestión de recursos, cuestiones de transparencia, trasvase de trabajadores, y en el mismo origen está la creación de este sindicato. Lo que lo hace muy específico es que es un sindicato independiente, se relaciona con sindicatos mayoritarios de implantación estatal estratégicamente, pero responde a las necesidades de Madrid Destino. Paca y yo, que veníamos un poco del ámbito un poco de falsas autónomas, de una trayectoria cultural desde una perspectiva como muy vulnerable, siendo trabajadoras muy expuestas, siempre habíamos visto en el ámbito sindical un espacio que no era un espacio confortable, ¿no? Mirábamos el ámbito sindical como un espacio, bueno, voy a decir esto con toda la precaución, muy masculinizado, también venían de perfiles, lo habían creado compañeros muy de perfil técnico, y nosotros veníamos de unos activismos más blandos, más entrelazados con la ciudad, y nos resultaba difícil relacionarnos con ese marco. Y luego, por otro lado, los sindicatos es verdad que no estaban tampoco preparados, el lenguaje sindical, para relacionarse con nuestra realidad como profesionales falsas autónomas, que también teníamos que luchar por unos derechos de los que ellos tampoco de alguna manera podían hacerse cargo. UTEMAD sigue su recorrido desde el inicio de los 2000, nosotras seguimos nuestra trayectoria profesional, estabilizamos un poco también nuestro marco profesional, y hace apenas un año decidimos dar un paso adelante, atravesar como ese miedo que nos producía tanto el relacionarnos con un entorno como el del sindicato, como el dar un paso adelante en visibilidad. Esta cuestión del miedo, que yo creo que ha resonado un poco en nuestras conversaciones previas, pensamos que es importante ponerlo sobre la mesa. Y desde el colectivo de UTEMAD, en concreto Estíbaliz, que tenía ya un peso y un perfil importante porque venía participando en distintos estamentos del ámbito sindical como el comité de empresa, hizo un ejercicio de mediación muy fuerte y de acogida muy fuerte, en el que fue una conversación muy potente de 1 hora y media, en la que a veces pasa, ¿no? Como me pasa también nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que compartes mucha práctica, mucho vocabulario en determinados ámbitos y de repente te cruzas y en 1 hora y media eres capaz de proyectar. Entonces, desde ese llamamiento a las alianzas en sentido amplio, situamos la experiencia de UTEMAD. Voy a darle la palabra a Estíbaliz, espero no haberme alargado mucho, y entramos en profundidad. Me cortas cuando vamos bien todavía. Bueno, como bien ha introducido Azucena, UTEMAD es un sindicato que nace muy ligado a Madrid Destino. Surge en 2004, no quiero dar tampoco muchas cifras porque a lo mejor es un poco lioso, pero cuando surge Madrid Articultura, era la empresa municipal destinada a cultura, deciden, os cuento un poco el principio, que me estoy liando. El Ayuntamiento de Madrid, con toda su burocracia y con todo su sistema, decide que la cultura tiene que ir aparte, que tiene como que aliviar un poco toda esa carga burocrática. Entonces decide montar una empresa municipal, Madrid Articultura, que es lo que ahora es
bueno, lo que ha contado de la fusión, ¿no? De que acoge 3 empresas, pero ahora, en esa época era solamente cultura, decide montar esta empresa. Ahí manda a una serie de funcionarios para que se dediquen a gestionar esta empresa cultural. Pero también acoge varios interinos y se hacen muchas contrataciones, pues tú, ¿quieres trabajar? ¿Cuánto quieres ganar? Pues bueno, se monta ahí un conglomerado de una empresa municipal un tanto dudosa, con unas prácticas muy peculiares, con una transparencia, como digo, dudosa. Queda ahí como hay un campo de cultivo de muchos malestares. Al final los funcionarios venían con el ayuntamiento, con el convenio del ayuntamiento, los interinos se acogieron a ese convenio, los que venían contratados de manera manual también estaban como un poco, pues eso, pues generó como mucho campo de malestares en general. Esto es lo que hizo que los trabajadores se unieran. Los sindicatos mayoritarios tampoco estaban respondiendo a estas necesidades porque estaban enfocados a los problemas del ayuntamiento, pero los problemas de la empresa municipal era otra cosa, no les hacía, no sé, no era algo de lo que se tuvieran que preocupar. Entonces, bueno, pues los trabajadores al final no les quedó más remedio que aliarse, y en esta alianza y en esta lucha, ¿no? en todo este proceso es cuando se decide crear un sindicato, que era como pues la única manera de poder organizarse y de poder defender los intereses reales de lo que estaba pasando en una empresa muy concreta que se había creado para un fin muy concreto. Entonces, bueno, os podéis imaginar cómo eran las relaciones en esa época, todo judicializado, una lucha constante, una guerra constante. Bueno, pues a través del sindicato se consiguió más o menos canalizar todo ese malestar. Hasta 2012, que es cuando ya 2013, que es cuando nos fusionamos, pues se intenta, durante todo ese periodo, intentar conseguir un convenio que recoja sobre todo el tema de ayudas sociales, porque uno de los objetivos que tenía el ayuntamiento era quitar ayudas sociales a todos estos trabajadores. Pero claro, muchos de estos trabajadores eran funcionarios que sí que ya las tenían conseguidas. Pues, como os podéis imaginar, otra vez lucha a los tribunales, otra vez lucha, pues volver a defender una y otra vez lo que ya tenías adquirido y volver a justificar que eso realmente te corresponde. En todo ese vorágine de historia, ¿no? Llega un momento que es quitar un hito muy concreto, que es un ERE. La gestión de los recursos se había gestionado tan mal que ya no teníamos recursos. De recursos me refiero económicos. Entonces decidieron que había que despedir a un 20% de la plantilla. Tuvo amenazas contra un ERE. Bueno, Azul te puede contar también un poco cómo lo vivió ella, ¿no? De amenazas, bueno, esto se vivió en todos los departamentos. O te bajas el sueldo o despido a un compañero. O, bueno, eso sí, en cada colectivo la negociación del ERE afectaba de una manera. Nosotros lo vivimos desde posiciones muy diferentes y la relación con el ámbito sindical era muy diferente, claro, porque unos trabajadores se veían más protegidos de una manera, otros trabajadores más expuestos, y un poco la reflexión que venimos compartiendo es esa necesidad de dar un paso adelante para que ese potencial sindicato sea de todas, de todes, y pueda responder un poco también a las vulnerabilidades de las minorías. Los grandes sindicatos vienen siempre marcados por estrategias de negociación más amplias que afectan a los colectivos. Los sindicatos independientes, al estar más situados, permiten un poco establecer una lucha más que atienda un poco a la pluralidad y del tejido laboral. Que al final el ERE venía impuesto por el Ayuntamiento de Madrid. Entonces los sindicatos mayoritarios eran realmente los que estaban negociando. Los sindicatos más pequeños, pues sobre todo nosotros, que éramos un sindicato propio, estábamos ahí más como viéndolas venir a ver qué decisiones tomaban sobre nosotros. Entonces ahí la lucha fue otra vez súper importante. Agrupaciones otra vez de trabajadores, se pedían permisos también, porque es verdad que la cultura a lo mejor tiene una visibilización muy fuerte. Entonces tú puedes parar un espectáculo y soltar una charla, ¿no? y una sensibilización hacia el público. Entonces lo que pedían permisos, ¿no? Para poder hacer este tipo de acciones, y bueno, llegando hasta el punto de despedir a 9 personas de la empresa como represalia por haber hecho una de estas acciones. Por suerte lo hicieron fatal, porque a los que despidieron eran representantes sindicales. Despidieron al presidente del comité de empresa y despidieron a otros cuantos. Bueno, de UTEMA despidieron a 3 o 4 personas de nuestro propio sindicato, porque éramos uno de los más... Que precisamente eran perfiles que habían dado un paso adelante y habían tenido mucha visibilidad a la hora de, en realidad, la defensa no solo de los puestos laborales, sino también del tejido institucional que estaba en juego, porque también había una amenaza de privatización muy fuerte sobre determinadas infraestructuras y demás. Entonces, bueno, pues toda esa lucha al final sí que caló en el ayuntamiento. No conseguimos parar el ERE como tal, pero sí que no hubo despidos como tal. Los funcionarios, que todavía quedaban varios en la empresa, pasaron a formar parte de colegios, los mandaron a colegios como conserjes. Bien, te consigues un punto de no se ha despedido a nadie, pero claro, truncas la vida profesional de un montón de personas.
Y bueno, tres minutos, ¿vale? Para cerrar así. Perfecto, 2-3 minutos. cierro ya. Bueno, pues como veis un poco, bueno, al año siguiente de todo este ERE es cuando ya nos fusionamos y entramos en juego pues la parte de turismo, la parte de cultura y la parte de gestión de espacios. Cada uno con un convenio de su madre y de su padre, porque el cultura seguía con el convenio del ayuntamiento, pero las otras dos entidades habían negociado convenios propios. Eso fue una locura, otra vez hizo falta pues esa lucha, ¿no? De decir, no, necesitamos que todos tengamos las mismas condiciones porque es otro caldo de cultivo otra vez de malestar. Porque al final estoy comparándome con el de al lado y no hay una relación equitativa. A lo que voy, bueno, pues toda esta lucha, ¿no? Para cerrar un poco lo que nos diferencia de un sindicato mayoritario, porque estoy todo el rato hablando, ¿no? De la contraposición con los sindicatos mayoritarios. Como las formas de trabajar que tenían esos sindicatos no iban mucho con la lucha propia de los trabajadores, pues recogimos todos estos principios, ¿no? Que teníamos por ahí sobrevolando en nuestros estatutos. El primero es que somos 100% asamblearios, todo se decide en asamblea. No. Le estaba diciendo que luego me dejara apuntar una cosa para que no se vale. Pero sí, termina. Por favor, los estatutos son preciosos. Sí, es que es lo que nos diferencia de los demás. Todo se decide en asamblea. La libertad de expresión está por encima de cualquier cosa. La opinión, tanto de Azu como la mía, vale lo mismo. Aunque sea diferente, ella en cualquier reunión va a poder decir lo que opina y yo voy a poder decir lo que opino, porque no voy a tener que seguir un marco que alguien me está diciendo, no, tienes que defender esto, porque al final los intereses son de todas y de todos. La solidaridad, el apoyo mutuo, al final UTEMAD nace de ahí y esa es nuestra base. Y bueno, pues al final la lucha, y que la lucha sí que, y la pelea, ¿no? del sentimiento común. Ese sentimiento común es lo que hace moverte. Y bueno, el miedo es un temón que se ha abierto ahí, tremendo. Bueno, y que lo rescataste tú de nuestra conversación preparatoria. Sí, porque al final el miedo siempre está detrás, el dar un paso al frente, el significarte, al final nos da un poco de miedo significarnos, sobre todo cuando estamos hablando de distintas instituciones en las que tu puesto de trabajo depende de esa significación o no. Entonces sí, claro que da miedo, da mucho miedo, pero bueno, al final también se van consiguiendo cosas. Y ya para terminar, uno de los pequeños logros que se consiguió es que UTE formó parte del convenio que se firmó en la Comunidad de Madrid para los centros culturales, ¿no? Me parece que para los teatros, porque como no podíamos formar parte de esa negociación pura y dura, porque éramos un sindicato propio de una empresa particular, pero sí que conseguimos, con la alianza de otras instituciones, conseguimos unirnos con muchos teatros de la comunidad, con teatros pequeñitos, con teatros, bueno, pequeñitos no, los pequeñitos eran a los que acogíamos. Nos sumamos a teatros municipales, a teatros de la comunidad, y bueno, otras instituciones, el Teatro Real también estaba metido para conseguir que el resto de trabajadores tuvieran un mínimo marco, trabajadores privados me refiero, tuvieran un mínimo marco para poder agarrarse y defender sus derechos. Eso es la coordinadora de representantes de teatros, que bueno, que es como una pequeña plataforma que está ahí también en apoyo y defensa de los derechos de los trabajadores teatrales. Por terminar de situar este cierre que ha hecho Estíbaliz, es simplemente una línea de fuga de, digamos, nuestro trabajo en el ámbito sindical que es interesante reseñar porque, aparte del trabajo que hacemos a la interna de Madrid Destino, nos interesa componernos con problemáticas que atraviesan la ciudad y el ámbito laboral en sentido amplio, y en este caso fue una alianza entre entre este sindicato independiente, que es su ámbito de acción, los trabajadores de la empresa pública, nos compusimos un poco con las problemáticas de los trabajadores de los teatros del ámbito de la Comunidad de Madrid, hasta llegar a acompañar, asesorar en la lucha por la búsqueda de un convenio colectivo. Y solo una nota de color. Y en este momento sí que nos interesa mucho explorar estas afectaciones mutuas, ¿no? Del expertise y que se produce en el ámbito sindical, con el expertise que viene también del ámbito de las artes visuales y de nuestros espacios de trabajo en pedagogías críticas, bueno, pues a la hora de diseñar estrategias, marcos de trabajo, de acción, que precisamente un poco es lo que ha permitido que en esta última etapa, justo en el último año, hemos hecho una combinación potente, y en el ámbito de la representación del comité de empresa hemos sacado muchísima representación sindical. Somos de hecho el sindicato más votado en este momento, y ha sido una combinación de estrategias, una muy sindical, muy clara, y otra muy procedente de nuestro ámbito un poco de la creación contemporánea. Sí, pues enhorabuena, muchas gracias. Nos da esperanzas, ¿no? Y también tomar estos casos como algo que podamos llevarnos a nuestro cotidiano y conectarnos después. Y estas mujeres son diosas paganas total, así que ojalá que esto sirva para también conectarnos.
Y ya la última intervención de la mesa y después veremos si hago alguna pregunta o directamente abrimos a vosotras y vosotros, que es mi compañero Fran, de Cabeza de Vaca, compañero también de juntanzas, del museo, de complejidades, de contradicciones, ¿no? Que nos ayudamos mutuamente a pensar y a pensar en una institucionalidad situada y que estoy muy contenta de que haya venido. Le pedí al principio, o sea, me ha ayudado un poco a pensar esta conversación, ¿no? También desde su práctica y, por supuesto, para compartir desde su rol, ¿no? Ahora, desde febrero, de jefe de educación del Museo Reina Sofía y antes, desde 2018, llevando a las comunidades, pero también como parte de un proceso participativo y de consulta que está teniendo lugar ahora mismo y que ¿no? Nos parecía interesante que lo pudiéramos conocer todas y saber que hay una cierta ventana de oportunidad, ¿no? Que hay un cierto momento de agencia, de interlocución y que pensar también qué voz tenemos o podemos tener las trabajadoras de la cultura en este momento. Además de su trabajo institucional que he comentado, pues Fran es compositor y artista sonoro, profesor de música, ha estrenado obras instrumentales, electrónicas y escénicas en festivales nacionales e internacionales, forma parte activa de la fanfarria transfeminista que anima y hace bailar a las cuerpas en Madrid, en el Orgullo Crítico, en muchos momentos de la vida de la ciudad. Y bueno, también es compañero en La Internacional, que es esta red de museos, donde también ha publicado, ha llevado adelante un trabajo sobre mediación y publicado también, ha participado en distintas publicaciones como editor y como autor. Y ahí lo voy a dejar, bueno, y muy importante, es profe de instituto durante muchos años, viene del mundo de la educación secundaria y también eso, ¿no? nos abre otros debates. Así que muchas gracias, Fran. Pues nada, muchas gracias, Sara, muchas gracias a todas las compañeras. Cuando estuvimos montando la mesa se planteó la posibilidad de si empezar por hablando desde la institución, porque yo voy a hablar desde la institución como jefe del área de educación de una institución tan grande como el Museo Reina Sofía, grande en el sentido físico y en el sentido de representación y de ocupar muchos espacios como institución, y decidimos dejarlo para el final para hacer esta entrada a la institución más desde fuera hacia adentro, en lugar de partir desde un marco que parece que cuando se pone en el centro, como son las instituciones, los museos, se colocan un poco en el centro y de repente ir de dentro a fuera, parece como que todo se impregna de esa institucionalidad. Nos parecía bonito partir de una afuera, ¿no? Aunque también el trabajo sindical se hace también desde instituciones de Madrid, de empresas públicas, y especialmente con la primera diapositiva que ha puesto Sara, ¿no? En un marco tan, podríamos decir, degradado del sector de la mediación, ¿no? tan complejo, y también me colocan dos posiciones complejas. Por un lado, porque esta mesa, sobre todo viniendo de la mesa tan bonita que veníamos antes, ¿no? De las hibridaciones, que ha sido como un gustazo escuchar, ¿no? Hablar de esa parte tan hermosa, pero justo precisamente en ese marco de interdependencia, creo que esto es una continuidad, ¿no? Es como el upside down o algo así. Como hemos estado en el musgo y ahora vemos que hay debajo del musgo. Y es una cosa que también tiene su complejidad y lejos de leerla solo desde el rechazo, desde que es obvio, ¿no? que está atravesada por violencias, por dolor, pues intentar entender, desgranar qué existe desde espacios de posibilidad, el asociacionismo, el sindicalismo y luego desde dentro de la institución. Aquí estáis muchas que pertenecéis a la institución, pertenecéis a los museos, estáis trabajando ahí, y entonces, bueno, voy a intentar ser como muy sintético, intentar colocar toda la información que quería colocar. Y como decía Sara, también vengo a hablar de un proceso que está abierto por parte del Ministerio de Cultura, que sabéis que son estas mesas que ha abierto la Dirección General de Derechos Culturales, que ha abierto Jazmín Beirá. Entonces, como formo parte de la mesa de mediación, os voy a contar en qué punto está. He pedido permiso a las compañeras porque es un proceso abierto y me han autorizado a hablar. Y como al ser un proceso abierto, no dudéis en que todo lo que sintáis que podéis aportar, queréis, pues en las estrategias de participación que consigáis, pues a través de AMECUM, porque AMECUM está en esa mesa, o a través de pues, los contactos que tengáis en las instituciones, pues nos las hagáis llegar, porque entendemos que es una oportunidad en la cual, bueno, eso lo voy a contar luego cuando pase a hablar de la mesa. Antes de hablar de la mesa de derechos culturales, sí quería como hablar desde un lugar que tengo que ser como muy honesto. Primero, yo
llevo, como ha dicho ya Sara, ¿no? Yo llevo toda mi vida en otra institución, que es la institución escuela, la enseñanza secundaria en la pública, primero en Andalucía y luego en Madrid desde 2007. Y las lógicas de la institución escuela, yo creo que aquí también debe haber profes, bueno, los profes ahora estarán en clase, pero gente que ha sido profe o que esté siendo profe, o gente de la universidad, ¿no? Que también se salieron en la primera charla una intervención sobre también las problemáticas propias, ¿no? No voy a traer esa conversación aquí, pero creo que todo ese bagaje me sirvió desde lugares como la Marea Verde, donde estuve también bastante integrado, para luego al llegar a la institución museo, por un lado flipar un poco de cómo estaban las cosas, ¿no? Y creo que me ha dado una frescura al hacer ciertos análisis que me ha ayudado a poder ahora, yo he estado todo este tiempo en una posición que era jefe de sección del área de comunidades, es decir, llevando la parte del trabajo comunitario, y desde febrero yo accedo, bueno, me propone Manuel Segad, el nuevo director, como jefe de área, en el marco de un escándalo laboral, que fue el despido de todos los... Bueno, el despido no, el fin de un contrato que por una publicación incorrecta de unos pliegos deviene en una finalización de contrato que no se puede ni prorrogar, ni se puede convocar un nuevo concurso, ¿no? Entonces, en el marco de esta complejidad administrativa, que por otro lado yo defiendo en un sentido de lo público, que si lo público no está regulado desde ese lugar, nos lleva a ese otro marco que es el mercado en el que nos enmarcamos, que es lo salvaje, ¿no? y donde está realmente la lucha. Entonces, desde lo público, si tenemos unas garantes de evitar la corrupción o evitar o tener unas ciertas garantías de trabajadoras que vienen de unas luchas que vienen desde muchos siglos atrás, pues entender que esas pues barreras burocráticas, fines administrativos, toda esa burocratización de la vida, tiene también un sentido positivo como sociedad. Y en ese sentido, pues lo hemos comentado también en las mesas, es una conversación que me parece muy interesante y que tendría. Entonces, desde dentro de la institución voy a remarcar simplemente un mini diagnóstico de ese ecosistema, tal y como lo veo desde una institución como esta. Sabemos todas que no es lo mismo estar en la mancomunidad de municipios de Extremadura, de un territorio en Extremadura, que estar en un museo como el Museo Reina Sofía, o estar en Málaga, o estar en Córdoba. Pero voy a hacer una mini descripción de lo que yo considero que es el ecosistema de los departamentos de educación de las instituciones culturales y en concreto de los museos, ¿no? Entonces ahí siento que existe un proceso, por un lado, o sea, ha salido un montón de veces, estamos agotadas, está todo el mundo cansado. Están los cuerpos cargando una serie de trabajos que encima siento que entran en total contradicción con la naturaleza del trabajo que se hace, por ejemplo en el ámbito comunitario o en el ámbito educativo, pero esto es común con el profesorado, ¿no? No se puede estar en esas condiciones físicas en el ámbito de un trabajo que tiene que ser cuidadoso, prolongado en el tiempo, con otros ritmos, con otras velocidades, como se ha hablado en la mesa anterior, ¿no? Existe una infradotación de personal, no siempre problemas presupuestarios, pero también están siempre en el centro, porque al final en la cadena son los que más determinan el desarrollo de los proyectos. Ese podernos permitir un espacio para investigar solo cabe con una estructura presupuestaria detrás, ¿no? Esa presencia o esa convivencia de perfiles de contratación en instituciones que han sido creadas en un marco de poca previsión y que genera monstruos de RPTs, como de convivencias laborales de personas que entraron, pues eso, funcionarios, personal laboral, externos, interinos, empresas, contratos menores, licitaciones, y todo eso conviviendo en un ambiente general de degradación del mercado laboral y de minusvalorización de las prácticas educativas y artísticas, que faltaría también la pata. Bueno, lo han representado también las compañeras de la paz, pero bueno, la precariedad de las compañeras artistas, que es también escandalosa, ¿no?, en este país. Esa convivencia de modelos de contratación, luego una judicialización de la vida de muchas compañeras, creo que es un sector en el que esto es muy superior en otros sectores, ¿no?, que todo ha tenido que pasar, o gran parte de estos procesos pasa por denuncias, con el profundo desgaste y dolor que conlleva, y también con lo que educa hacia unas relaciones institucionales cuando somos personas, ¿no? Eso es como también me parece algo que hay que señalar y que también hoy se ha hecho presente
con la ausencia de la compañera de MECUM. Y por último, creo que una estructura bastante obsoleta de acceso al cuerpo de conservadores de museos, que consideramos, yo creo, esta inespecificidad de que los conservadores tienen que saber de absolutamente todo, desde el principio hasta el final, en el cual que hay menos de un tema de mediación y que luego pues, genera que personas que no tienen el más mínimo interés o conocimientos por la educación acaben en el Departamento de Educación y haciendo lo mejor que pueden. Pero también entiendo que ahí habría que intervenir para ver si se pudiera hacer, pues como igual que hay profes de secundaria que son de música y otros que son de lengua, pues a lo mejor en el cuerpo de conservadores y auxiliares, pues podría haber especialización en distintas, a lo mejor, áreas, ¿no? Entonces, en este marco, es un análisis que le faltan 1000 cosas, seguro, me invitan a participar en la mesa de mediación de este proceso que ha abierto vengo desde antes, porque también yo, como era profe, también llevaba una carrera de artista y he compartido espacios en los que la educación y el arte se encuentran, ¿no? Antes desde ese lugar más de profe, desde el lugar de artista, pero bueno, especialmente desde el 2018 he acudido a muchísimos espacios de conversación sobre esta problemática de la mediación, de qué está ocurriendo, por qué este contexto laboral hay tantas afasias, podríamos decir, o tantas faltas de sintonía entre instituciones, empresas, mercado laboral, prácticas, etc. Entonces, ha habido varios espacios, ¿no? Por ejemplo, en el Reina Sofía se hizo la plataforma MAR con la Fundación Carasso y con la Asociación Hablar en Arte, una terna de una asociación para generar un proyecto en torno a la mediación cultural, en la cual había unos grupos de trabajo, que eran los grupos de trabajo Alzar, en el que, por ejemplo, Amecum desarrolló este trabajo de, por ejemplo, de prácticas para un pliego justo, ¿no? Cómo hacer pliegos en las instituciones que generen ciertos paradigmas, que mejoren los paradigmas de lo que hay, ¿no? Y sí siento que estas mesas que se han convocado desde el Ministerio abren una ventana de posibilidad en una incidencia política que quizás es una ventanita que se nos está abriendo, y yo, que tengo ese defecto del optimismo todavía militante, creo que estamos en un espacio de oportunidad que es de las veces que estamos más cerca de ese lugar de la incidencia política. En este proyecto concreto de las mesas, sobre todo porque han sido lanzadas por personas que traen esa sensibilidad de sus trabajos previos, porque creo que hay también una anomalía con toda la complejidad que tiene un gobierno de coalición como el que hay, pero creo que está abriendo un procedimiento de participación en el que las voces por lo menos pueden ser escuchadas y quizás trasciende a esa sensación de día de la marmota que tenemos cada vez que estas conversaciones se producen, ¿no? Que parece que estamos siempre hablando. Entonces, por deciros rápidamente, son 13 mesas de trabajo, no sé si conocéis este proyecto, pero bueno, es el Ministerio de Cultura, desde la Dirección General de Derechos Culturales, abre este proceso de 13 mesas de trabajo, que son las siguientes. Una es desarrollo local y acción comunitaria, 2, educación, 3, mediación. Ya empezamos con educación. Yo estoy en la de mediación, tengo mucha curiosidad por saber qué se está hablando en la de mediación, todavía no lo sabemos. ¿Estás? Vale. En la de educación estás. Pues luego nos cuentas. Luego podéis ir levantando la mano cuando diga vuestra mesa. Plan de igualdad de género, diversidad étnica, diversidad lingüística, discapacidad, desigualdad, cultura intergeneracional, sostenibilidad, Agenda 2030 y desafíos globales. Esta le va a gustar mucho a la prensa de derecha. Derechos digitales, tecnologías e información, impacto de la cultura, evaluación de políticas culturales, y la última, adecuación normativa, legislación, buenas prácticas y gobernanza, que conforma una cosmología ahí, yo creo que por un lado ilusiona, por otro lado desata suspicacia, ¿no? De ver esto que puede salir de todo esto, cómo van a intersectar, en qué se va a convertir, y todavía no sabemos muy bien este procedimiento de escucha, qué grado de acción va a generar. Esta idea de los derechos culturales se ha tratado también en las mesas también ayer, ¿no? Que tiene esa doble dirección, una la del derecho cultural como un derecho de la sociedad y de favorecer ese acceso al derecho cultural, y otra la de el ecosistema, como decimos, profesional y laboral de las compañeras que trabajan en la cultura. Entonces, y en paralelo al trabajo que se está haciendo del Estatuto del Artista. Entonces, está ahí, siento que hay como
una disyuntiva interesante que ojalá, de verdad, de corazón, sirva para algo muy concreto. Y por ir cerrando, en la mesa de mediación, ¿cómo voy? Te quedan 2 minutos. Wow. Para cerrar. ¿Vas bien tú o no? Yo sí, yo voy bien. Pues 3. Aquí se soy profe. Allá esto es lo que entra en el examen. En la mesa de mediación se están estableciendo fundamentalmente 4 bloques. Hay una conversación abierta que a veces yo siento que imposibilita la continuación de la conversación propia, que es lo de la definición de la mediación, ¿no? Nos definimos, hay que definir qué es, hay una identidad de la mediación, o es más estratégico describir perfiles, porque aquí es como que lo grande y lo pequeño está unido en continuidad, en tanto que si tú tienes que negociar un convenio nuevo, si tienes que negociar unas plazas como las que ahora mismo hay de mediadores que son M1, es decir, son lo que eran antiguamente pues los guías turísticos, que son pues una titulación de FP2, con lo cual el salario al que vas a acceder, si quieres ser mediador en un museo con una plaza de laboral, vas a ser un M1, siendo que puedes acabar siendo por ser M3 o por ser funcionario 24 como conservador responsable de un departamento de educación, pero que todas estas definiciones acaban tecnificadas en definiciones muy concretas que cuesta encajar con las prácticas que la mayoría de las personas hacemos, que tienen que ver con, pues yo estoy programando y luego estoy acompañando a un grupo y luego estoy haciendo un taller, pero luego estoy en una reunión internacional, es decir que está costando mucho esta idea de una definición de lo mediación, podríamos decir, o una descripción de tareas para poder tecnificar en eso. Otro grupo está hablando de alianzas y colaboraciones externas, que tiene que ver con, en las conversaciones, porque no tenemos aquí abogacía del Estado, que son los que al final, nosotros con todo lo que es el trabajo que se hizo del pliego justo, intentamos hacer el pliego nuevo, que por cierto se sacó el pliego y se revirtió la situación de las trabajadoras, en octubre empiezan otra vez. Pero todas aquellas cláusulas de ese pliego justo que exceden, o sea, hay un entramado de la legislación que finalmente es abogacía del Estado el que te dice, pues esto no, okay, te lo devuelve, no. ¿Perdón? Ok o no, ¿no? Que te dice, Eso, ¿te valida esto sí, esa propuesta? esto se corrige, esto se cambia porque entra en contradicción con la ley de libre competencia, no sé qué. O sea, pues hay un entramado del que, claro, no nos da la vida para aprendérnoslo todo, ¿no? Pues se está hablando de estas alianzas. Función pública es la que luego tiene que describir cómo son las plazas, qué plazas hay, qué plazas no hay, las que autoriza, que Hacienda al final, ¿no? Y bueno, todo ese entramado jurídico y administrativo para que entiendan lo que les contabais vosotros del cuerpo al técnico de cultura del ayuntamiento, pues que entienda. La administración ahora mismo no tiene insertas la mayoría de las prácticas y los perfiles que hay de facto en los museos y en los espacios educativos, no están insertos en la administración, ¿no? Y hay que meterlos. Sí. La administración está funcionando, como también digo, de facto, un poco como la patronal en muchos lugares, porque son las que están diciendo tú sí, ¿no? O convocando oposiciones, por ejemplo. Y por último, 2 cosas más: la articulación del sector, generación de redes, donde se enmarca muy bien esta conversación, y el tema de la formación, cómo atacar, o sea, cómo también sintonizar la formación actual de los perfiles profesionales a la realidad tal. Y por último, los marcos generales de contratación y cuestiones jurídico-administrativas, que quizás son los que decantan casi todas estas conversaciones en cuestiones pragmáticas, sobre todo relacionadas con los derechos laborales de las trabajadoras del arte, la educación y la cultura, podríamos decir como en general, ¿no? Yo, para acabar, perdón, porque bien, claro, tranqui. siempre nos queda como la cosa de, bueno, cuando hablas de estos temas es como... por un lado, rollo, a mí por otro lado me parece que es un espacio que hay que agarrar, o sea, que tenemos que hacer lo nuestro, porque si no, lo que decía ayer Azucena, de si tú no haces política, la van a hacer por ti. Entonces, si no hay un momento de sentarte a hacerse tu curso de contratación de la Administración General del Estado y a intentar entender todo esto. Luego, lo que os decía, que eso también se lo leía a César Renduella, es una cosa muy interesante sobre que la burocracia es garantía también, que es horrible, es contra la vida, es que es como la carta de Pili del viaje al fin del mundo, es la decantación absoluta de la administración, la burocracia atravesada por el fin del mundo, ¿no? Pero sí creo que todo esto es una urgencia en un contexto de una degradación absoluta, como digo, del panorama político,
de un espacio, de un mundo en el que hay una guerra sucediendo, terrorífica, un genocidio, en el que hay unas situaciones de un capitalismo en el sentido de una batalla, una guerra en el que al final están beneficiándose siempre el más fuerte, ¿no? Y entender que el trabajo que hacemos es importantísimo. Y entender que si de verdad, si no, o sea, a mí la única manera de agarrarme a un motor que me dé ánimos para enfrentarme a toda esta sordidez sería creer que de verdad la educación y el arte son imprescindibles. Y si no lo creemos nosotras, pues es que va a ser muy complicado. Y creo que a mí eso a veces, recordárnoslo en estos lugares, en estas juntanzas, como decía Sara, pues nos da la gasolina, bueno, gasolina no, perdón. El aire. Nos prende, tomando gasolina. Gasolina, pero para quemar. Nos da el aire para poder aguantar lo que hay que aguantar. Muchísimas gracias, Fran. Suerte con esa mesa ahí. Pues, si no me equivoco, como hemos empezado a 40, tendríamos hasta y cuarto. No sé qué os parece que nos quedemos hasta y cuarto, y quien ya esté cansada y se quiera ir, que se vaya. No hay ningún problema, sostenemos y nos contamos, y también que esta conversación continuará por la tarde. Si a alguna le apetece venir y no se ha apuntado, está invitadísima. Entonces yo tenía unas preguntas, pero como hemos hablado un montón, lo que he pensado es que a lo mejor yo las voy a lanzar y son para vosotras, pero son también para vosotras, ¿vale? Y entonces a partir de ahora, pues, de todo esto que hemos escuchado, ¿no? Que como desde cada mirada, qué lugar tiene el asociacionismo y el sindicalismo en nuestro ecosistema cultural y para nosotras en nuestro contexto, y cuál es su relación, ¿no? Dónde se cruzan, o cómo podemos pensar lugares donde se crucen, ¿no? Que ahí las compañeras han traído, ¿no? Este enfoque distinto en las asociaciones, muy interesante, pero estábamos hablando de cómo tenemos que cruzarnos más. Y bueno, también, y creo que lo voy a dejar ahí, porque tengo un mogollón y si no, no abrimos jamás, ¿vale? Así que, si os parece, venga, ya... Gemma. Ay, el micro, sí, vale, pues ahora si tú quieres contestar, pues te lo pasamos. Gracias, bueno, felicidades por la mesa, de verdad que está muy bien que se haya abierto un espacio para hablar de todo esto y que estemos a este nivel de debate, ¿no? Después hablamos de la línea de educación, pero es muy complementaria, ¿no? No te preocupes. No, yo solo quería apuntar, en el caso de... Sé que a veces decir que eres de Cataluña es da un poco de rabia, pero sí que es verdad que en el entorno donde nos movemos nosotras, en el mundo rural, hay una realidad muy específica que es de las pequeñas microempresas de servicios educativos y culturales que tienen ya una larga tradición en Cataluña y que están en un entorno de lo que ellas llaman la economía social y solidaria, ¿no? Pueden ser empresas o pueden ser cooperativas de trabajadoras, es decir, que hay una articulación que no pasa ni por la institución pública y la administración estatal, ni por las falsas autónomas, sino que ya es como un nivel muy intermedio y que va también más allá de la agrupación de profesionales, ¿no? Entonces, ¿cómo implicar también a estas empresas en los procesos de debate sobre los convenios, sobre la sindicalización y especialmente pensando también en entornos rurales, donde es muy difícil tener masa crítica suficiente para hablar de sindicalismo, a no ser que agrupemos un territorio muy amplio. En el caso de la Conca de Barberá, ya te digo, 20.000 habitantes en total, que trabajen en cultura somos 30, ¿no? O 40. Entonces, ¿cómo sumamos estas microempresas de la economía social y solidaria, que allí cada vez son más fuertes, a los debates sobre sindicalización para poder llegar a través de ellas al mundo rural? Muchas gracias. Ayer en el taller se dio, ¿no? esta convivencia porque había también compañeras y compañeros que están por aquí, Mauro, Sonia, ¿no? Que vienen, que no nos sentamos a hablar con las empresas. No hay un lugar común para eso y efectivamente no está en esta mesa, pero en la conversación tiene que estar. Te agradezco que lo hayas traído.
Si queréis cogemos alguna más y luego si no hacemos una rondita si queréis responder. Venga. Yo tengo el micrófono. Y luego está aquí la compañera y vamos, sí. Soy Pilar López, vengo del Museo Nacional de Ciencias Naturales y por aportar también que hay un colectivo muy potente en ciencia, o sea, que no os olvidéis. Yo siempre reivindico mucho, soy un poco en esto, pero es que es verdad, es que además aquí somos 3 personas que yo sepa de museos. Está en el Museo de Valladolid, otro del MUDIC, otro que científicos. De científicos, pero es que además somos un grupo de 20 y tantos centros. Aquí en Andalucía, sabéis que tenéis aquí mismo en Málaga, Principia, y tenéis el Parque de las Ciencias de Granada, que hay muchísimos trabajadores, trabajadoras, muchos educadores, educadoras, que es una cosa que a mí también me choca, hablar de educadoras, mediadoras y cuerpo facultativo y conservadores. Podríamos decir conservadoras. Parece que es dedicada a una parte como muy femenina y la otra no. Yo también hay educadores en el museo, no sé, o sea, me encanta hablar del femenino, pero hay veces que igual se pervierte. Eso es una cosa muy personal, ¿no? Pero ahí lo dejo. Toma tu elección. Pero realmente es verdad que hay un convenio de educación ambiental, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es el que yo conozco, que es el que regula el grupo, pero es verdad que la cultura científica también está ahí y yo os animo a que lo incluyáis, porque seguro que será un colectivo mucho más fuerte. Hay muchísimos centros de ciencia, museos. Solo en Madrid está el parque, o sea, el Jardín Botánico, ahora el Geominero, nuestro museo, que pertenecemos al CSIC, que ojo, es el Ministerio de Ciencia e Innovación. Entonces estamos fuera de cultura y estamos fuera del mundo, como habéis demostrado, ¿no? Porque parece que hay teatro, hay Madrid Destino, el Reina, el Prado, el Thyssen y los museos de ciencias, que movemos muchísimo y que también tenemos problemas, porque tampoco tenemos reconocido un perfil claro. Incluso el mío, yo soy vicedirectora de Comunicación y Cultura Científica, he llegado a un cargo en el CSIC, pero después de 18 años de ser contratada, o sea, que esto nos ha pasado en muchos lugares y está pasando. En el CSIC hay unidades de cultura científica dentro de las instituciones y en las universidades. O sea, se está haciendo divulgación de la ciencia, de la cultura científica. Y ahora que se trabaja de una manera tan interdisciplinar y tan rica, pues creo que también es un momento importante porque creo que seríamos más fuertes. Claro. Y nosotros peleamos mucho porque el grupo de educadores y educadoras del museo pues también tenga, o sea, a mí me chifla que sean subrogables. Me encantaría que pudieran cobrar mucho más, me encantaría, pero no tengo maneras a veces de hacerlo y es complejo. Entonces yo creo que si se entrara, pues también falta una pata. Pero no te tenemos que incluir, te estás incluyendo tú ya sola, entonces, y pues sería interesante conocer si hay experiencias, por ejemplo, de organización de los educadores en el ámbito de los museos de ciencia, ¿no? O de arqueología o de indumentaria, o sea que, claro, por eso la idea de trabajo cultural puede ser productiva porque es amplia, ¿no? Y nos incluye a todas independientemente de la materia de trabajo, o lo puede ser, ¿no? Potencialmente con nuestras circunstancias distintas, ¿no? Pero muchas gracias, me parece. Solo una cosa muy rápida, sí. Es que en la mesa sí ha salido esta conversación, sí, sí. De pensarlo, digo en la mesa de derechos culturales. La mesa de derechos culturales. Pero me da culpa de no haberlo, de haberlo nombrado. No importa, ya estoy aquí yo para recordarlo siempre. Sí, muchas gracias. Por allí había... No te preocupes, ahora te pasan a ti. Hola, dale. Soy Malole Cebrián. ¿Eres, perdón? Soy Malole Cebrián. Soy mediadora, ahora soy autónoma, es decir, ahora estoy, como decía Amparo esta mañana, soy educadora de museos y museos, que eso desubica mucho, y además soy presidenta de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía. En Andalucía no hay asociación de mediadoras. Hubo un intento, pero fue un intento que nació desde el lugar equivocado, porque fue una propuesta de la empresa, no fue una propuesta de las trabajadoras, entonces no cuajó, es decir, duró 2 reuniones. Desde AMMA sí que aglutinamos dentro de la asociación a ese colectivo, nos hemos puesto en contacto, por ejemplo, con Almazuela, para ver si, aunque no seamos una asociación de mediación cultural, sí que podemos encajar por ser la única asociación que hay relacionada con museos dentro de Andalucía, y pertenecemos a la Mesa Sectorial de Artes Visuales de Andalucía. Pero el panorama es un poco desolador porque nos encendemos poco, nos asociamos poco y contribuimos poco, ¿vale?
La mesa sectorial se ha reunido 3 veces y las 3 veces ha sido porque la Administración nos ha convocado para hacer un análisis del sector. Y ahí nos han convocado, que han sido ellos los que han seleccionado los colectivos, es decir, ni siquiera hemos sido nosotros capaces de agruparnos. Ahí están presentes el Instituto de Arte Contemporáneo, está presente MAV, la Asociación de Mujeres para las Artes Visuales, están presentes la Asociación de Galerías de Sevilla, la de Málaga, también está presente UAVA, que es la Asociación de Artistas Visuales de Andalucía, está presente GECA y estamos nosotros. Y la última vez que nos reunimos fue en 2022, nos convocó la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, es decir, no nos convocó el área de museos, por así decirlo, sino el área de instituciones culturales, que gestiona, por ejemplo, el Centro Andaluz de Fotografía, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Y la idea era que querían hacer un libro blanco de las buenas prácticas en artes visuales. No sabemos en qué ha quedado eso. Nos pidieron a cada colectivo que hiciéramos un análisis de la situación desde nuestra posición o nuestra perspectiva, y en mi caso me pidieron un poco que analizara la relación con el público, la relación de las artes visuales con el público, y ahí obviamente como mediadora pues opiné. Y lo que puse sobre la mesa fue algo que explotó y se visibilizó muchísimo con el COVID. Es decir, que se nos considera un perfil profesional prescindible porque hubo muchísimos ERTEs. Es decir, aquí hay una bancada de la agencia de gestión de la Casa Natal de Picasso, Pompidou, Museo Ruso y ahora también los trabajadores del CAC, que todos nos fuimos a la calle, ¿vale? Todos sufrimos ese ERTE. Se comentó en un webinar y en sesiones que salieron convocadas por ICOM durante el confinamiento en los meses posteriores, que somos un colectivo que sufre mucho la pobreza, porque somos un colectivo que se precariza mucho, al que se le paga muy poco por la labor que se hace, que se valora muy poco el trabajo que hacemos y la importancia que tenemos dentro de la institución. Y la consecuencia fue que los museos se quedaron mudos durante la pandemia. Es decir, ¿cuántas instituciones tenían en plantilla a las mediadoras y a los mediadores? Hay mucho, se nos considera un servicio que se puede externalizar y del que se puede prescindir. Hay mucho trabajo. ¿Qué más trabajo tenemos? Pues que no nos asociamos, que no hay músculo, que cuesta mucho trabajo y vosotras, las que estáis ahí arriba, sabéis lo que cuesta tirar del carro de las asociaciones, no solo por miedo, porque te expones, porque eres la cara, es tu nombre, el que sale en prensa, el que cada vez que publican un artículo de a ver cómo va a salir lo que yo he contado. Eres también la que te expones con las instituciones, porque yo el año pasado presenté 3 escritos a la Dirección General de Museos de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Cultura por malas praxis que hubo, y quien lo firma eres tú. Sí. Y el ver que la gente solo se acerca cuando truena. Sí, y hay que encenderse siempre porque hay que pelear por muchas cosas. Falta mucha concienciación. Sí, hay que trabajar mucho, es decir, esta lucha que llevamos desde aquí la hacemos al final 4 locas. Y el estigma, además del sindicalismo, es un organismo muy estigmatizado. Sí, con una crisis, eso lo tenía preparado Paca, lo tenía muy bien. La crisis que está sufriendo el sindicalismo y también a las cosas que nos enfrentamos, que es muy desconocido. Que peleamos por las condiciones laborales, pero peleamos también por mejorar los perfiles profesionales. Es decir, AMA surge en 2007 y desde entonces la labor que hemos hecho en cuanto a formación es enorme, porque la universidad no nos prepara para ser profesionales, la universidad nos prepara para ser investigadores, para ser, como decía ayer Joana, el robot de Seúl. Es decir, para soltar lo que te suelta una enciclopedia. Sí, de verdad. Pero en los currículum, que yo me he entretenido en buscar los currículum de todos los grados de Historia del Arte, que es el perfil que más se repite en mediación, no hay asignaturas de mediación, no hay asignaturas de educación, no nos dan herramientas pedagógicas. Es decir, cuando tú te colocas la primera vez en un museo delante de un grupo, es pánico absoluto. ¿Qué hago yo contigo? ¿Cómo voy a conseguir que lo que yo te cuente de un artista sea interesante para ti?
porque no tengo herramientas. Entonces eso hay que trabajarlo y hay que pelear por cambiar muchas cosas. Que ayer se hablaba de la formación que falta en el profesorado sobre educación artística, pero es que nosotros tenemos una cojera tremenda en formación en mediación cultural, en pedagogía, luego, por ejemplo, se hablaba de accesibilidad, de diversidad, no sé cómo trabajar con distintos públicos y también lo que hablábamos de no tengo por qué llegar a todos los públicos, pero por lo menos saber cómo dije, al final somos una compañía de titiriteros y de improvisadoras magníficas. Así que yo animo a que os asociéis, a que participéis, a que os encendáis porque brillemos, porque brille nuestra profesión y a que seamos más corporativos, porque somos muy poco corporativos, cero. Muchas gracias, compañera. Bueno, lo primero, muchas gracias. Me ha gustado que se hayan tocado como diferentes campos y más concretamente en el que más por mi trayectoria y personal se asemeja, pues en la parte de la danza, que es un poco la pregunta que quería hacerle a ustedes dos, y es que lo de la Asociación Profesional de Andaluza de la Danza, hay veces que hay el problema de que no todas las danzas se consideran igual de profesionales, por lo menos de cara a las instituciones, cuando al final solo son danzas. Muchas veces a la hora de desarrollar proyectos es, si por ejemplo, si el proyecto es de una danza tradicional te doy la subvención, pero si no es de danza tradicional no te doy la subvención. Si el proyecto es para un certamen coreográfico te doy la subvención, pero si el proyecto es para un certamen individual, una jam session o no sé qué, si te traes gente de fuera sí, si es gente de, bueno, en mi caso Canarias, no. ¿Hay alguna forma de proteger en general a todos los profesionales de todos los estilos de danza? Y sí, la parte también sindicatos, que es muy raro encontrar sindicatos de bailarines porque es raro considerarnos profesionales, pues imagínate de las diferentes disciplinas. A la hora de crear una asociación de profesionales en general, ¿es factible o es como proteger a todos los profesionales de la danza, de todas sus disciplinas, y cómo pueden llegar a desarrollar sus proyectos, más allá de lo que los pliegos o las licitaciones dicen que estas subvenciones son para estos proyectos con estas características? Son no proyectos de danza, sino proyectos de danza, pero tienen que tener esto. Si no tienes esto, tú aunque seas bailarina, desarrolles tu proyecto, no te lo voy a dar. Entonces, ¿hay alguna forma a través de una asociación profesional de danza proteger o incentivar todos esos proyectos más allá del estilo, de la disciplina del bailarín? Muchas gracias. Vamos a necesitar ese micro para que también pueda responder Irene, pero luego lo seguimos, lo volvemos a rular por aquí. A mí lo primero que me viene es que precisamente nuestro nombre para muchas no es una preciosidad de nombre, y Natalia lo ha dicho entero, ¿no? Como asociación de profesionales y compañías andaluza de la danza, esto, que al final es la paz. Pero creo que es importante para muchas que exista el profesional y para otras muchas que exista compañías, ¿no? Pero el profesional sí, por lo que tú dices, ¿no? Como que es un temazo en la danza, igual que es un común con la mediación, la cosa de profesionalizarse. Entonces, por eso está en la palabra profesionales, en la asociación, como nosotras nos asociamos, entre otras muchísimas cosas, para que todo el espectro de la danza sea entendible como práctica profesional, porque la profesional es la que vive de eso, y hay otra mucha danza valiosísima que es amateur, que está relacionada con el ocio, que está relacionada con la salud, con mucha otra, ¿no? Que también le damos valor y le damos su lugar, pero esta gente quiere vivir de la danza, entonces es uno de los grandes objetivos. Sí, a mí me vienen dos cosas. Una, que sí, porque si te asocias, tú vas a poner esa voz y vamos a hacer que se abra. Y cuando fuimos a Jaén, justamente salió este debate de profesionales y amateur, porque hay una... ¿cómo se llama? El de Lola Torres. Bueno, es como
memoria, es de estrofas y bailes folclóricos jienenses y de una musicóloga que recupera esto, y es una asociación cultural que promueve lo amateur. Lo que intentábamos es que no discutiéramos sobre sí lo amateur, ¿no? En entrar en las dicotomías estas que siempre nos pasan, sino cómo eso ofrece inspiración, porque es que realmente era como para entrar ahí a hacerte una tesis con esta gente y escucharla, y que no discutieran con el hecho tiene que ver con economía, y aquí que el ayuntamiento llama a la asociación Lola Torres para que haga el espectáculo, y entonces que no deje de haber una partida y un respaldo al resto de profesionales. ¿Qué pasa? Que ahí hay un aprovechamiento y un desvío, pero en realidad ya te digo que es una cosa de ponerlo en la asamblea, y entonces es cierto que en nuestra asociación lo que más hay creadores de danza contemporánea, que tampoco me gusta lo de danza contemporánea, bueno, pero que también está la oriental, hay mucho ya, pero el flamenco es de lo contemporáneo, hay gente de teatro, o sea que nos cabe, hay músicos que se sienten más música desde el cuerpo, entonces es que cabe dramaturgas, o sea, es que cabe todo, porque es que como tú traes tu cuerpo, pues ya está. Gracias. Por aquí había otra intervención, me parece. A ver. Gracias, Elizabeth. Gracias. Yo quería, hacer como una reflexión y agradecimientos. A mí es una mesa que me remueve mucho. A mí y a muchas compañeras que estamos aquí, que hemos atravesado procesos judiciales como mediadoras en museos. Y de hecho es como un tema que me hace incluso como temblar la voz, me doy cuenta, cuando muchos otros no. Pero, entonces, dicho esto, muchas gracias. Yo quería hacer un agradecimiento público a todas las personas que en los últimos días están abriendo un espacio como esta mesa para que el tema de las condiciones laborales y los derechos laborales de las trabajadoras que sostenemos, todo lo bonito que hablábamos antes, ¿no? Todo eso se sostiene desde nuestros cuerpos, lo siento Natalia, pero voy a utilizarlo, pero es así, se sostiene sobre nuestros cuerpos, y todos los procesos judiciales y todas las situaciones de fragilidad también nos atraviesan los cuerpos, ¿no? Y nos impiden estar y poner nuestra voz ahí, porque nuestro cuerpo está tan tocado, tan frágil y tan maltratado, que no podemos, ¿no? Como ha sucedido en esta ocasión. Y eso me parece súper importante nombrarlo. Entonces, emocionada, pero gracias a la gente que consideráis que esto tiene que ser una mesa y tenemos que hablarlo. Gracias a las compañeras que tiráis para adelante con el asociacionismo y el sindicalismo, que desde mi perspectiva es complementario. O sea, hay un espacio simbólico, ¿no?, de reconocimiento, de tirar para adelante con lo simbólico, ¿no?, con la voz, pero la batalla se da desde el sindicalismo. Y aquí voy a hacer también como otra reflexión, como persona que ha formado parte de los grupos de trabajo de MAR, también de los del Ministerio de Derechos Culturales ahora, y me enfada mucho, y lo voy a decir aquí públicamente, que nos ocupemos de estos temas con dinámicas de post-it, ¿vale? Lo voy a decir así de claro, con dinámicas de post-it y con dinámicas de sala, porque las condiciones materiales de las trabajadoras no las vamos a solucionar con un rollo de papel continuo o un sociograma, las vamos a solucionar desde el sindicalismo, desde la acción política, desde la acción directa. Lo siento, es que es esto lo que nos ocupa, ¿no? Entonces, aunque es verdad que en los espacios necesitamos espacios de reflexión que pueden darse en lugares como este, y lo necesitamos hablar de todo esto, porque todo esto nos hace un colectivo muy vulnerable en general. Donde necesitamos estar es en los sindicatos.
Y entonces todo el agradecimiento, ¿no? Y toda la reflexión sobre la necesidad de pedagogía, de comunicación. Tenemos que estar ahí, ¿no? En Extremadura tampoco hay asociación. Yo estoy asociada en Amecum desde hace 1000 años, desde el principio, porque son mis compañeras, aunque en Extremadura no haya, pero encontremos es como muy emocionada, pero demos un paso adelante a asociarnos y a estar en los espacios, en los sindicatos, porque necesitamos convenios, porque necesitamos sentencias, porque necesitamos este tipo de estrategias y de recursos y de herramientas que son de ese ámbito, ¿no? Que no están en lo simbólico, están en lo puramente material. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Hola, yo quiero secundar totalmente lo que dice Amparo. Quería como matizar 2 cosas que también me parece como muy importante agradecer en ese sentido, porque también, bueno, lo primero, secundar también que haya un espacio para hablar de todas estas cosas que normalmente hablamos fuera de aquí, ¿no? Y como en espacios que siempre ha sido como el elefante en la habitación y que de repente está puesto como en el centro de una conversación que me parece como fundamental, pero también agradecer a las compañeras y sobre todo, bueno, como también habéis abierto como ese melón del miedo que me parece muy importante, me parece como fundamental que haya como este reconocimiento como a 2 aspectos que son muy concretos. Uno, el que hablaban las compañeras, ¿no? Como de ir a los lugares, bueno, donde empieza como la gente más joven, ¿no? O que todavía no ha terminado, ¿no? Como su formación, o que en realidad tanto vosotras, ¿no? Como pues las compañeras que han pasado por procesos judiciales, que habéis sido referentes y habéis dado un paso al frente, ¿no? Aun sabiendo que estáis exponiéndoos y con una vulnerabilidad en un tejido, ¿no? Complejo, porque realmente vosotras habéis creado un imaginario incluso para muchas de nosotras que durante mucho tiempo habíamos sufrido, ¿no? Como muchas situaciones de vulnerabilidad, de violencias estructurales, institucionales, que ni siquiera sabíamos que lo eran, ¿no? O sea, como que cuando, ¿no? Esto es un poco abuela cebolleta, pero como en mis tiempos, a mí me pasaba esto y no sabía lo que era hasta que de repente no vino alguien y denunció y de repente dices, ostras, que esto no es normal, ¿no? O hasta que no viene de repente alguien que le pone nombre, que habla de ello, que se une como para pensar en estrategias mejores, y eso de cara a las nuevas generaciones y a la gente que empieza es muy importante. Y yo también me emociono. Eso por un lado. Y por otro lado también, que yo creo que, bueno, aquí el compañero Fran y nosotras, que somos vecinas de museo y que a veces nos juntamos como para hablar de estas cosas, creo que es como muy importante, aunque seguro que en otro tipo de museos se hará de otras maneras, pero como en nuestro ámbito, que es el cultural y el creativo, como esas personas que ponen como toda su creatividad, ¿no? Y su arte en un espacio tan arduo y tan poco atractivo y tan a veces deprimente y frustrante como es el de las condiciones materiales y el de intentar que cuando de repente ahora estamos en otro lugar, ¿no? o estáis en otro lugar, intentar, ¿no? Como luchar para que otras personas, y no solo, ¿no? Nosotras estemos como en unas condiciones dignas, en como buscar esos huecos, esas grietas que a veces en lo administrativo o en lo burocrático, sin las formaciones que nosotros no tenemos, ¿no? Como tú hablabas antes de abogacía del Estado, no sé qué, en plan, pues mira, es que yo de esto no tengo ni idea, ¿sabes? Yo soy de Bellas Artes pero vosotras estáis haciendo esto, que es como, ¿no? Buscar esas estrategias para que otras estén mejor y poner como esa creatividad en vez de en otras cosas y ese tiempo, esa cabeza, ese esfuerzo bueno, en un espacio que muchas veces no es el más atractivo o agradable, y eso pues es, en fin, muy de valorar, así que muchísimas gracias a todas.
Gracias, Amparo y Sofía, por vuestras palabras. A mí me gustaría compartir un poco una reflexión desde mi experiencia como nueva en el sindicalismo, en el que llevo un año, dentro de UTEMAD, pero también en el comité de empresa. Bueno, como trabajadora cultural no tenía ninguna formación relacionada con nada jurídico, nada de derechos laborales. Yo cuando he compartido con mis compañeros del comité y del sindicato cosas que nos pasaban, se echaban las manos a la cabeza, y lo que tú decías, ¿no? Es que hemos interiorizado como normales cosas que no lo son. Entonces, para mí, esta experiencia ha sido, por un lado, un aprendizaje brutal, porque aunque yo me insertaba, o Azucena nos insertábamos, y otras compañeras que entraron el año pasado con las elecciones sindicales, nos insertábamos en esta estructura totalmente nueva para nosotras, y desde la humildad de no tener ese conocimiento, personalmente yo me he sentido súper bien acogida dentro de esos compañeros y compañeras que llevan una trayectoria pues, de 20 años y mucha relación con la negociación con la empresa. Y bueno, pues estamos aprendiendo. Para mí es fascinante estar en esa situación porque me permite, me da la posibilidad de aprender un ámbito que no pensaba que me iba a hacer brillar los ojos, enlazando un poco con el conversatorio de ayer, ¿no? Y la verdad que tengo que reconocer que ya en mi ámbito laboral, en el que me he sentido muy maltratada durante muchos años, yo ya no tenía ese brillo en los ojos y lo he encontrado en este contexto. Entonces, os animo a que os unáis a estructuras que estén funcionando. Si no veis capaces de igual poner algo en marcha, porque vais a aprender mogollón de vuestros compañeros y compañeras que tienen más trabajo sindical hecho y que bueno, poco a poco te vas como empapando de las cosas, de las luchas. Nosotros, por ejemplo, veníamos con nuestra preocupación de las trabajadoras culturales, pero claro, cuando llegas al comité de empresa resulta que hay otros que están mucho peor que tú, que son los acomodadores, las taquilleras. Hay una cantidad de realidades. O sea, estamos hablando que Madrid Destino son 700 trabajadores y somos 19 representantes en el comité de empresa. Entonces, te obliga a hacerte cargo de la problemática de muchas más personas y también te da una perspectiva, ¿no? A ver, que sí, somos un sector muy precarizado dentro de muchos sectores muy precarizados, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con esa crisis del sindicalismo, ¿no? Que está totalmente relacionada con esa precarización, y es porque no nos implicamos en esa lucha, y si nosotras no nos implicamos somos carne de cañón para que pero Paca, el lado se contrario aprovechen de también nuestras... viene bien, o sea, que entre gente con otra visión nueva al comité o a las instituciones sindicales nos viene muy bien, porque nos cambia esa perspectiva, porque te renueva. O sea, que vosotras hayáis entrado dentro de UTE, que hayáis entrado dentro del sindicato, nos ha renovado, nos ha dado otra energía, otros puntos de mira. O sea, que yo creo que son relaciones que se benefician mutuamente y que son muy importantes en cualquier ámbito. O sea, de miradas nuevas con la experiencia. Entonces, ahí de verdad que podemos hacer un montón de cosas si es unidos, juntos. Sí, yo creo, o sea, para mí es como por un lado ese aprendizaje y por otro lado como sentir de alguna manera un empoderamiento, ¿no? Que no tenía antes o que había perdido de alguna manera, ¿no? Es como que empiezas como a adquirir esas herramientas que están utilizando tus compañeras. Las reuniones con la empresa, que tú al principio pues vas ahí de oyente, no te atreves a decir mucho, o a lo mejor has tenido como enfrentamientos como con tu ámbito de trabajo más directo y eso te ha situado precisamente en una situación incómoda donde entonces, de alguna manera, como vuelves a encontrar un lugar donde poder decir lo que piensas también con una entidad más colectiva, ¿no? Que también te protege de alguna manera, ¿no? Y que creo que, por ejemplo, en el tema del comité de empresa, aunque es verdad que se nos puede percibir como personas problemáticas, entre comillas, también tenemos mucho respaldo y creo que eso también es importante, ¿no? Lo que comentaba la compañera Estíbal, y cuando se han hecho esas acciones en relación con el ERE
y han salido a dar la cara a los compañeros y las compañeras y no, pues estás protegido, no te pueden despedir en un momento dado, ¿no? Cosa que a mí también me hace pensar, digo, bueno, a lo mejor estoy protegida ahora, pero como ya no me puedo ir nunca, o qué, o me van a echar en cuanto salga, ¿no? Y entonces me da un poco de vértigo. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, para mí sí que ha sido un contexto donde encontrar un espacio de apoyo mutuo, de solidaridad. También, bueno, el ámbito de trabajo sindical, o sea, en esta mesa se ha comentado más la parte de UTEMAD, pero luego hay toda esa parte del comité de empresa y la parte en la que nosotros trabajamos mucho con nuestros compañeros y compañeras en el día a día, que eso también me parece interesante, en lo que sería como una suerte de microsindicalismos y en los que de alguna manera intentamos extender el trabajo sindical o contagiar el trabajo sindical a otras compañeras, recoger también como necesidades y poderlas poner sobre la mesa en las reuniones del comité que tenemos todas las semanas, porque la verdad es que tenemos un trabajo en el comité súper intenso, como os decía, con temas súper variopintos y además con comisiones de trabajo, de seguimiento del convenio, de igualdad, de formación. Bueno, es una trabajera, pero a mí la verdad me compensa y yo os invito a todas a que os arremanguéis y que os insertéis en alguna estructura que a lo mejor os pueda dar como las herramientas para luego ser capaces de poner en marcha algo que pueda a lo mejor representar más vuestras necesidades. Pero creo que, bueno, nosotras desde luego estamos a disposición de compartir esas herramientas. Y ahora a las 4:30 vamos a seguir con el taller. Había 2 manos pendientes, os propongo el reto de que hagáis vuestra intervención en 1 minuto. Y así ya cerramos, ¿os parece? Pero porque no se queden cosas importantes sin decir. Mira ahí la compañera. 1 minuto. Está deseando, ¿eh? El señor de la puerta no va. Venga, un súper minuto. Bueno, me resuenan muchas cosas. Hay algo que ha dicho Natalia que me encanta, que es que hay que arremangarse, ¿no? Como que estamos hablando de asociarse, y asociarse está bien, pero creo que pagar la cuota no es suficiente. Lo hablábamos ayer. No puedes pretender que por pagar 29 euros al año, 50 euros al año, 10.000 euros al año, bueno, a lo mejor sí, esté súper representada. Entonces, no basta con pertenecer a un colectivo, hay que arremangarse. Y en ese arremangarse, pues, entra mucho de lo que decía Paca. Yo pertenezco a una pequeña empresa que este año pasó de micropyme a pyme, en las que somos personas de historia, audiovisuales, imágenes, sonido, bellas artes, historia del arte, y evidentemente no sabíamos ni de economía, ni de legal, ni sabíamos lo que era entrar por una gestoría, ni absolutamente nada. Pero como dice Paca, de todo se aprende, y además si con eso consigues que te brillen los ojos, aprendes con mucho más, no sé, como con mucho más amor. Yo, por daros una tercera, bueno, como otra pata, si queréis, también os animo a que, como decía Gemma antes, habléis con las empresas. Nosotros no estamos en mesas, no nos han llamado para mesas, pero no pasa nada. Estamos aquí y podéis hablar con nosotras. Podéis hablar con nosotras porque hay como también un sueño que tenemos desde hace mucho tiempo, que es ayudar a la gente a que pueda crear sus propias pequeñas empresas, a que pueda luchar en concursos con más o menos músculo, y asesorar a la gente para que haga lo que hicimos nosotros en su día, hace ya 7 años, y que estamos aquí y seguimos vivas. Así que si alguien quiere como cambiar su situación también o luchar de otra manera, aunque yo recomiendo muchísimo lo de sindicarse y asociarse, yo creo que eso es lo primero, pero si por lo que sea no queréis, también nos podemos ayudar por aquí. Así Muchas que, gracias, Cristina, gracias. Y había una última, ¿no? Vale, se fue. Vale, bueno, que han sido muchas cosas, gracias por aguantar, son casi media, y gracias, Eli, también. Me quedo quizá pensando en mi lucha, tus derechos, es la misma lucha, trabajadoras somos todas, así que sigamos esta conversación esta tarde, mañana, el próximo DEAC, el año que viene, y en todas partes. Nos vemos en las asambleas. Gracias. Y gracias a vosotras, que han sido brillantes intervenciones.